Lo más importante es que vamos a cambiar la psicología del salvadoreño. La psicología de por qué los salvadoreños no nos merecemos lo mejor. ¿Por qué los salvadoreños siempre que tenemos que tener lo que sobra? El presidente Nayib Bukele ha vuelto a hacer historia con la construcción del moderno y majestuoso Mercado San Miguelito. Esta obra monumental no solo resalta por su diseño de primer mundo, sino por el poderoso mensaje que envió a sus críticos. La peor inversión que puede ocurrir es hacer mercados. Los mercados se ocupan de bodegas, la gente vende afuera. La oposición arde de coraje al ver cómo el pueblo aplaude una vez más a Bukele por dignificar su vida con obras de alto nivel. Pero lo que sí estoy en contra es que lo que sea del pueblo tiene que ser feo. Lo que sea del pueblo tiene que ser lo mejor. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público era lo más lindo y las casas privadas eran más modestas. ¿Cómo pasaron gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda? Y las escuelas eran así. O sea, el Ministerio de Educación decidió construir una escuela así. ¿Cómo? Una cosa grave es dejarlas caerse, pero otra más grave es hacerlas así. Se acabaron los impuestos de la gente para construir eso que está ahí. Y ahora nos reclaman a nosotros de que no hemos terminado de arreglar lo que ellos dejaron así. Sinvergüenzas. Yo no puedo comprender cómo pasaron gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda y las escuelas eran así. ¿Te imaginas crecer en una escuela donde cada vez que llueve, el agua entra por el techo? Donde el sonido del viento no solo es molesto, es aterrador, porque puede arrancar las láminas oxidadas del techo y convertirlas en peligro. Donde no hay pupitres, solo pedazos de madera improvisada. Donde no hay baños, solo letrinas insalubres. Y aún así, miles de niños salvadoreños soñaban con ser doctores, ingenieros, presidentes. Yo me pongo a pensar no solo en la situación de la escuela, porque a veces uno puede decir, bueno, la escuela la construyeron, qué sé yo, en tiempos del PCN, ¿verdad? Y la dejaron tirada y pues se fue cayendo. Pero esa no, esa la hicieron así. Este era el sistema educativo de El Salvador, o al menos, lo era, hasta que un hombre, al que muchos odiaban y muchos más admiraban, decidió que el cambio no podía esperar. Hoy quiero contarte cómo Nayib Bukele no solo cambió las escuelas, cambió la manera de entender lo que significa educar con dignidad. Vamos a lanzar el programa 2 escuelas por día. Prepárate, porque esta historia es real. Durante décadas, El Salvador arrastraba una deuda histórica con su niñez. Las escuelas no eran escuelas, eran refugios improvisados. Niños y niñas que aprendían matemáticas mientras esquivaban goteras. Docentes que enseñaban bajo árboles porque no cabían todos en el aula. Directores que lloraban de impotencia cada vez que una tormenta les destruía lo poco que tenían. Y sin embargo, ahí seguían, porque en El Salvador, rendirse nunca fue opción. Fue en una gira por el interior del país cuando Nayib Bukele entró por primera vez a una escuela construida con latas, madera y tejas rotas. Cuenta uno de sus asesores que ese día, al salir del aula, Bukele dijo en voz baja: "Esto no es una escuela. Esto es una cárcel emocional para el futuro del país". O sea, el Ministerio de Educación decidió construir una escuela así. Ya me imagino viendo los planos, ¿verdad? Pongan una lámina acá, pongan otra lámina acá, dejen el piso de tierra, pongan 10 cuartones. Una cosa grave es dejarlas caerse, pero otra más grave es hacerlas así. Y estos fueron gobiernos que hicieron planos, probablemente sacaron préstamos internacionales, se acabaron los impuestos de la gente para construir eso que está ahí. Y ahora nos reclaman a nosotros de que no hemos terminado de arreglar lo que ellos dejaron así. Sinvergüenzas. Y en ese momento, nació un sueño. El presidente de la República, Nayib Bukele, lanzó Mi Nueva Escuela, de acuerdo al mandatario, llamado Mi Nueva Escuela. Un plan que no prometía, ejecutaba. Cada escuela nueva tendría aulas climatizadas, laboratorios de computación, canchas deportivas, áreas verdes, espacios de recreación y desarrollo artístico. Todo en comunidades donde antes lo único moderno era el celular del director. Y mientras los escépticos criticaban, los cimientos empezaban a colocarse. Los primeros meses fueron duros. Lluvias, burocracia, sabotajes. Pero poco a poco, las primeras escuelas comenzaron a levantarse. Y no eran escuelas normales. Eran centros educativos que parecían universidades, tan imponentes, que muchos niños pensaban que era mentira. Aquí voy a estudiar yo,
Preguntaban incrédulos. Vamos a lanzar el programa 2 escuelas por día. Este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia de El Salvador. Ni siquiera se puede comparar con los anteriores. Y en lo único que no hemos sido tan rápidos ha sido en esto, pero ahorita vamos a ir a hacerlo rápido para demostrar que no solo somos mucho mejores que ellos, hacemos lo mejor que podemos para nuestros niños. Pero bien, creo que al ver las cifras totales, al ver los videos, al ver las fotografías, al ver los datos en una página web totalmente transparentada y sobre todo al poder constatar con la realidad, porque esto no lo estamos haciendo en Afganistán, lo estamos haciendo aquí en El Salvador y cualquiera puede ver con sus propios ojos que se está haciendo lo que se está haciendo y lo que se está diciendo. No hay forma de debatir con la realidad. Así que primero Dios, esa realidad cada día va a llegar a 2 comunidades más, hasta que lleguemos a todo nuestro país. Y sí, esa era su nueva escuela. Una niña de 10 años dijo: antes yo no quería ir a la escuela porque hacía calor y nos mojábamos. Ahora llego 1 hora antes porque no quiero perderme nada. Un maestro que llevaba 30 años dando clases en una casita de adobe confesó: creí que me iba a morir sin ver esto, pero lo vi, y lloré como niño. Un padre campesino dijo: yo nunca fui a la escuela, pero mi hija sí, y va a estudiar en una mejor que cualquier colegio privado. Eso es justicia educativa, porque una escuela no es solo un edificio, es una fábrica de sueños. Es el lugar donde un niño de campo descubre que puede ser astronauta, donde una niña tímida se da cuenta de que puede liderar un país, donde los pobres dejan de heredar pobreza y empiezan a heredar oportunidades. Eso entendió Bukele, que la guerra no solo se gana con seguridad, también con educación. Sí, hubo críticas, que es demasiado dinero, que eso no da votos, que solo es show. Pero ante cada crítica, una respuesta, un aula más construida, un niño más sonriendo, un futuro más posible, porque cuando un líder tiene visión, no se detiene a contestar insultos, se enfoca en resultados, y los resultados hablan por sí solos. El día que inauguraron el primer megacentro educativo, hubo algo más que discursos, hubo lágrimas, aplausos sinceros, y un silencio profundo cuando una niña dijo: gracias por hacerme sentir que valgo, porque esta escuela me lo grita cada mañana. Ese día, El Salvador entendió que la educación no es un gasto, es la inversión más rentable de todas. Hoy, decenas de nuevas escuelas se levantan por todo el país, y cada una es un monumento a la esperanza. Nayib Bukele no solo cambió estructuras, cambió historias, cambió infancias, y quizá cambió el futuro de todo un país. Ahí es donde se ve la diferencia en valores totales, relativos y absolutos. Y nadie puede cuestionar, porque estos son datos no solo del gobierno, sino validados por todos los organismos internacionales, nadie puede negar que este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia del país. Porque cuando un niño estudia en un lugar digno, su alma también se siente digna. Y un niño digno es imparable. No ignores esta historia, compártela. Y recuerda, a veces, solo se necesita una persona que se atreva, para que millones crean que sí se puede. Continuemos con los cambios. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Continuemos con los cambios.